Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver las distintas cuentas analíticas de resultados que nos podemos encontrar. Y entre las más importantes tenemos estas que presentamos aquí. En primer lugar tendríamos la llamada Full Cost literal, luego apareció otra variante denominada Full Cost de producción. Después aparecería la de imputación racional y por último tenemos a partir del modelo de Direct Cost dos versiones que son la cuenta de resultados respecto al Direct Cost simple y otra que apareció posteriormente denominada Direct Cost evolucionado. Bien, vamos a ver un poquito en detalle cada una de ellas. La cuenta de resultados desde el modelo de Full Cost literal lo que hace es, partiendo de las ventas, restar todos los costes, la suma de esos costes serían esos llamados costes completos y la diferencia entre las ventas y esos costes nos daría sin más el resultado analítico. Luego apareció otra versión que lo que hace es aflorar distintos márgenes, como vemos aquí, es decir, parte de las ventas netas le resta el coste de industrial o de producción de las ventas y eso me da el margen industrial. Después resto los costes de comercialización o distribución y eso me determina el margen comercial y a partir de ahí, si resto los costes de administración, obtengo el resultado analítico. Posteriormente apareció un modelo en contabilidad de costes que es el modelo de imputación racional, que lo que hace es fijarse en los casos en los que hay subactividad, es decir, estamos produciendo por debajo del nivel normal o habitual y de esta forma lo que intenta es realizar un modelo en el cual impute esos costes, como dice la denominación, de forma racional. Es decir, no voy a imputar todos los costes al producto, sino que una parte de ellos los imputo al periodo, es decir, los pongo por debajo de este llamado resultado analítico de la actividad. ¿Y qué costes son esos? Pues los que voy a imputar aquí son los costes fijos de su actividad. Es decir, lo que hago es decir que todos los costes fijos no son resultado de ese proceso, sino solo los que voy a imputar al producto son solamente los costes fijos en los que he incurrido respecto a ese nivel de producción en el que he trabajado. Esto lo veremos ahora con un ejemplo. Luego tenemos el Direct Cost simple, que lo que hace es dividir los costes, o previamente necesito tener los costes divididos entre fijos y variables, y partiendo de las ventas netas, lo que hago es deducir todos los costes variables, eso me da el margen de cobertura, y posteriormente deduzco los costes fijos y eso me da el resultado analítico. Es decir, previamente tengo que tener divididos los costes entre fijos y variables y este modelo es usado para tomar decisiones y para llegar a determinar el punto muerto o umbral de rentabilidad. Y luego hay un modelo más evolucionado del Direct Cost que lo que hace es, de la misma forma que en el Full Cost de producción afloramos el margen industrial, el margen comercial, pues aquí es exactamente igual, lo único que se llama aquí margen de cobertura industrial y margen de cobertura comercial. Y lo que hago es restar a las ventas netas, en vez de todos los costes, tanto fijos como variables, como hacíamos en el Full Cost de producción, lo que hago aquí es ir restando los costes variables. En primer lugar, de producción de las ventas, después tendré restando los costes variables de comercialización, obtendré el margen de cobertura comercial y después restando los costes fijos directos a los productos tengo el margen de cobertura neto y luego resto los costes fijos indirectos y obtengo el resultado analítico. Por lo que aquí hay que hacer otra división también entre costes fijos directos y costes fijos indirectos. Pues bien, todo esto lo podemos ver con un ejemplo como tenemos aquí, en el cual tenemos una empresa que nos da las ventas, nos da distintos costes de fabricación, de distribución, de administración. Estos costes los divido entre fijos y variables. En un próximo vídeo veremos que hay fórmulas y métodos en el caso de que
no sepamos dividir bien entre fijos y variables, bueno, pues hay métodos matemáticos como el método de los valores extremos o mínimos cuadrados que veremos en algún próximo vídeo. Y por otro lado, vamos a ver, este sería el primer modelo del full cost literal, ¿no? Entonces, partimos de las ventas y tenemos, como decimos, los costes de fabricación, coste de distribución y coste de administración divididos previamente entre fijos y variables. El full cost literal, como hemos visto, lo único que hace es restar a las ventas. Primero pongo el nivel de ventas que tiene esta empresa y después pongo los distintos costes de fabricación, de distribución y de administración, que son los totales que tenemos en esta columna. La suma de costes me da 55.000, por lo tanto, si a las ventas netas le resto los costes completos, eso me da el resultado analítico. Ese sería, sin más, el método de full cost literal, en el cual, como vemos, no aflora ningún margen intermedio. Pero en el full cost de producción, lo que hacemos es, partiendo de esas ventas netas, las mismas que teníamos antes, lo que resto en primer lugar son los costes de producción de las ventas o de fabricación, que es este total de 25.000, obtengo el margen industrial, después resto los costes de comercialización o distribución totales, sin distinguir entre fijos y variables, y obtendría el margen comercial, y después, restando los costes de administración, que en este caso son 12.000, obtendría el resultado analítico. Ese sería el full cost de producción. Posteriormente apareció, como decíamos, el estado de resultados con imputación racional o el modelo de imputación racional, que lo que hace es dividir los costes fijos entre los que son proporcionales a la actividad que hemos realizado y los que son derivados de esa subactividad. De tal forma que primero tenemos que calcular el coeficiente de actividad en el que hemos incurrido. Entonces, en este caso, suponemos que la producción real, por ejemplo, han sido 4.500 unidades de producto, cuando la producción normal eran 5.000. Dividiendo 4.500 entre 5.000 me determina el coeficiente de actividad del 90%. Esto quiere decir que he tenido una subactividad del 10%. Y la forma de realizar este modelo es, partiendo de las ventas netas, restamos los costes racionales de producción de las ventas. Esto significa que los costes racionales los tengo que calcular de la siguiente forma. Los costes variables son los mismos que tengo aquí, porque se supone ya que están adaptados como tal, al ser variables, a ese nivel de actividad en el que he incurrido, pero los costes fijos, en vez de usar los 20.000, los costes fijos totales, lo que hago es usar los costes fijos racionales o los costes fijos imputables, que en este caso es multiplicar esos costes fijos por el 90%. Aquí vemos cómo he multiplicado la celda F31, que son los costes fijos, la multiplico por este coeficiente de actividad. De esta forma estoy solo imputando los costes fijos relacionados con esa actividad en la cual he incurrido, o la producción, el nivel de producción que he realizado, que ha sido del 90%. Eso me dará el margen industrial racional. Después resto los costes racionales de comercialización o distribución y actúo de la misma forma. Los costes racionales de comercialización o distribución no serán esos 18.000 en total, sino que serán los 3.000, que son los variables, más la parte imputable de costes fijos, que son estos 15.000 multiplicados, como vemos aquí, por ese coeficiente de actividad. Y eso me daría ese margen comercial racional. Con el coste racional de administración hago lo mismo. En vez de coger todos los costes, cojo los 2.000 variables, pero los fijos, digamos que como los he desglosado entre una parte imputable al producto y otra al periodo, y la parte que voy a imputar al producto, es decir, la que está por encima de este resultado analítico de la actividad, pues es multiplicar estas 10.000 por ese coeficiente de actividad. Y eso me daría lo que se llama el resultado analítico de la actividad. Y por debajo, como coste del periodo, ¿qué me quedaría por imputar? Que va directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues me quedaría por imputar los costes fijos multiplicados por el 10%, que ha sido el coeficiente de su actividad. Aquí vemos cómo esos 4.500 provienen en realidad de multiplicar esos 45.000, que son el total de costes fijos, multiplicado por el 10%, que es precisamente
el tanto por ciento que no he imputado previamente en los niveles anteriores. Es decir, ese tanto por ciento de multiplicar los costes fijos por el coeficiente de subactividad es lo que me determina esos costes de subactividad. Y de esta forma, ya restando el resultado analítico de la actividad los costes de subactividad, obtengo el resultado analítico del periodo. Luego tenemos el direct cost simple, que lo que hace es dividir, como tenemos los costes fijos y variables, pero imputar por debajo de las ventas solamente todos los costes variables, y eso me determina el margen de cobertura. Puedo dividir los costes variables entre los de producción de las ventas y el resto, ¿no? Porque aquí tenemos los costes variables de fabricación o los costes de ventas son 5.000 y el resto son otros 5.000, que es la suma de los costes de distribución variables y los costes de administración variables. Pues bien, como decimos, restando las ventas todos los costes variables, obtengo el margen de cobertura, que es lo que me sirve para precisamente dar cobertura o cubrir esos costes fijos. Los costes fijos, como vemos, el total son 45.000 y eso me determina el resultado analítico. Y luego, como decíamos, hay otro modelo que es el direct cost evolucionado, que lo que hace es partir de lo mismo, de las ventas menos los costes de ventas o los costes variables de producción de ventas. Eso me da el margen de cobertura industrial. Y luego voy restando los costes variables, en primer lugar de comercialización, eso me determina el margen de cobertura comercial, después resto los costes variables de administración, que son estos 2.000, y eso me determina el margen de cobertura comercial, y en este modelo pues debo de introducir una división más entre fijos e indirectos, que bueno, pues puede ser una proporción o una relación que tenga yo en la empresa. Como sabemos, los costes directos son los que puedo imputar de una manera total a un producto, y los indirectos es cuando necesito realizar alguna clave de reparto o un criterio de reparto porque tengo que imputarlos entre varios productos. Bien, esto también tengo que tenerlo definido en la empresa, qué partes son costes fijos directos y qué partes son costes fijos indirectos. Y de esta forma, teniendo hecha esta distinción, partiendo de ese margen de cobertura comercial, primero resto los costes fijos directos, y aquí he supuesto que es un 20% y que el 80% son indirectos. Entonces, restando, como decimos, al margen de cobertura comercial los costes fijos directos, tengo el margen de cobertura neto, y si resto los costes fijos indirectos, obtendré el resultado analítico. Como vemos, el resultado en los 5 modelos es el mismo, nos da 10.000, porque en realidad simplemente es una forma de llegar distinta a ese mismo resultado, aflorando márgenes de una forma determinada. Esto lo podemos comprobar pues cambiando estos datos de aquí. Si yo digo que en vez de 65.000 he vendido 75.000, los costes fijos de fabricación vamos a suponer que son 30.000, los costes de distribución he tenido 20.000 y los costes de administración he tenido 5.000, pues vamos a poner otro dato porque si nos da el mismo resultado. He tenido 6.000, vamos a suponer que los costes de distribución variables han sido 5.000 y vemos como en este caso el resultado es de 7.000, pero va a ser el mismo resultado en todos los modelos. El resultado analítico al que llego es exactamente el mismo, pero la forma de presentarlo es distinta. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, presentando los distintos modelos, o por lo menos los más importantes que nos podemos encontrar en cuanto a las cuentas de resultados analíticas, partiendo de distintos modelos que existen en contabilidad de costes. Espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.